Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Lo que voy a hacer en esta parte del video es explicarte cómo es que funciona nuestro código. Lo único que necesitamos son tres inputs. El primero de ellos es tipo de suelo, que despliega un panel y puede elegir una de las cinco opciones. Luego aquí tiene la carga total en kilonewtons y es arbitrario. Y por último el tipo de cimentación, que puede elegir una de las tres opciones, ya sea zapata cuadrada, circular o pilotes. Aquí lo que tiene son las propiedades del suelo, que vienen siendo la cohesión, el ángulo de fricción y el peso específico. Luego aquí, estos son las cuatro funciones principales que sirven para calcular las capacidades últimas de las cimentaciones. El primero de ellos lo que hace es calcular los factores de la capacidad portante para el método, en este caso, de Terzaghi. Viene siendo NQ, NC y N gamma. Estos tres se utilizan para calcular la capacidad última de zapatas. Luego aquí, factores de Meyerhof, en esta función lo que hace es calcular NQ y NC. Estos dos, de la misma manera que en el anterior, se utilizan para calcular la capacidad última, pero en este caso para pilotes. En la capacidad portante, en esta función lo que hacemos es utilizar ahora sí los factores que calculamos hace rato para calcular la capacidad última de zapatas cuadradas, que es esta función, y zapatas circulares, que es esta función. Por último, en este, la capacidad de pilotes de Meyerhof sirve para calcular la capacidad última de pilotes utilizando la fórmula de QP más QS, que vienen siendo la capacidad punta y resistencia por fricción. La capacidad punta es esta fórmula y esta fórmula es la resistencia por fricción. Y por último, el factor de seguridad, que es 3.0. Lo que tenemos que tener en cuenta en esta parte del programa es que limitamos la base de las zapatas desde 0,5 a 5 metros de base y 0,4 a 1,1 metros de diámetro los pilotes. Bueno, si hemos elegido las zapatas cuadradas o circulares, entonces lo que hacemos es asumir que empezamos con una base inicial de 0,5 y que no hemos encontrado ninguna zapata viable. Mientras en esta zona lo que hacemos es que em, limitamos que las zapatas tengan una base mínima de 0,5 a máximo 5 metros. Lo que hacemos acá es calcular en el área. Aquí calculamos la carga aplicada, que es igual a la carga total dividido el área. Y aquí calculamos la capacidad segura, que viene siendo dada por la función de capacidad portante. Aquí hacemos la comparación. Esto solo pasa si es que la carga aplicada es mayor a la capacidad segura. Entonces ahí asumimos que sí hemos encontrado una zapata que cumple con las condiciones. Si es que no, entonces lo que hacemos es sumarle 10 centímetros a la base y volvemos a calcular lo mismo. En el caso de que esta base crezca tanto que supere los 5 metros, salimos del bucle y quedamos en este lugar. ¿Qué pasa en este lugar? Pues lo que hacemos es que a la llave de recomendaciones le agregamos una entrada vacía, básicamente para evitar errores. Luego acá, em, entramos acá si es que hemos encontrado al menos una zapata que esté entre el rango de 0 a 5 metros de base. Si es que la base está entre los 3 metros a 5 metros, entonces la zapata se considera demasiado grande e inviable. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es calcular un supuesto pilote que sí puede cumplir con las eh, capacidades, pero que no sea tan grande. Lo que hacemos acá es asumir un diámetro de pilote de 0,4 y una longitud de 1 metro. Y calculamos la capacidad del pilote y hacemos la comparación con la carga total. Si no se cumple esto, entonces lo que hacemos es agregarle 10 centímetros a la profundidad del pilote y seguimos calculando hasta que sí se cumpla. En el caso de que sí se haya conseguido una zapata que esté entre los 0 y 5 metros y que no sea sobredimensionada, es decir, de que no esté entre los 3 y 5 metros, o mejor dicho, que esté entre los
0,5 metros y 3 metros, quiere decir que la zapata sí es viable. En este caso entramos en esta situación y lo que hacemos es recomendar directamente esa zapata. Si es que elegiste pilotes, lo que hacemos es calcular pilotes en un rango de 0,4 a 1,2 metros de diámetro y un máximo de profundidad de 20 metros. Lo primero que hacemos es en capacidad, hallar la capacidad del pilote y hacemos una comparación. Si es que esa comparación no se cumple, entonces la longitud o a la profundidad inicial se le suma 10 centímetros, así hasta que llegue a que cumpla la ecuación. Si es que esto no pasa en el rango de 0 a 20 metros, lo que pasa en el ciclo for es que el 0,4 metros de diámetro pasa a ser 0,5 y vuelvo a calcular lo mismo. Si es que en todo el lapso del ciclo for, desde 0,4 a 1,1 metros, no se llega a una longitud mínima que esté entre 0 a 20 metros, entonces quedamos en este ciclo en el que a la recomendación le agregamos una entrada vacía, otra vez para evitar problemas. Y si es que sí se encontró al menos un pilote, entonces caemos en esta parte. Aquí en esta parte lo que hacemos es calcular una posible alternativa para los pilotes que sea más viable, en este caso en zapatas. ¿Y cuál es el método? En este caso lo que hacemos es que hallamos la capacidad del pilote y comparamos con la carga total y esta debe ser sí o sí mayor a 3 veces la carga total. Solamente en estos casos en el que el pilote es capaz de cargar hasta 3 veces la carga, son cuando em, es necesario analizar si es que es o no viable otra zapata. Entonces lo que hacemos es calcular una zapata del mismo modo que lo hemos hecho en la parte anterior y si es que sí se encuentra, entonces añadimos a las recomendaciones un pilote sobredimensionado. Añadimos que ese pilote estaba sobredimensionado y le cargamos la zapata calculada. Si es que no es así, no se encontró ninguno, entonces se considera que ese piloto sí era óptimo. Lo que hacemos en esta parte del programa es limpiar las recomendaciones de las entradas vacías que hemos agregado anteriormente. Si aún así las recomendaciones siguen vacías, quiere decir que no hubo recomendaciones. Lo que hacemos en esos casos es agregar alternativas. Si hemos elegido las cimentaciones, en este caso uno y 2 o zapatas cuadradas o circulares, buscamos una alternativa en pilotes y si es que existe al menos un pilote viable, lo agregamos a la llave de alternativas. En el caso de que hayamos elegido otro tipo de cimentación, es decir, pilotes, lo que hacemos es buscar alternativas en zapatas. Si es que existe al menos una zapata viable, la agregamos a alternativas. Luego, en esta zona, lo que hacemos es verificar si es que alternativas no está vacío. Si no está vacío, lo que hacemos es imprimir la alternativa. En el caso de que sí esté vacío, nuestro programa nos imprimirá que no se ha encontrado solución viable y que mejor consideremos mejorar el suelo o usar otro tipo de cimentación. Voy a explicar el funcionamiento del programa con algunos ejemplos. Al ejecutar el programa se desplazan en la terminal estas opciones, las cuales están asociadas a la función diseñar cimentación, en la cual el usuario va a poder cargar la carga aplicada, va a poder seleccionar el tipo de suelo y el tipo de cimentación que él quiere. Para el primer ejemplo que quiero dar, el usuario va a crear una zapata y el programa le debe devolver una zapata viable con las dimensiones correspondientes. Por ejemplo, voy a elegir un tipo de suelo 4, que es arena densa, una carga total aplicada de 300 kilonewtons y como mencioné quiero una zapata, que en este caso quiero una cuadrada. Se ejecuta el programa, me da el gráfico y me da la recomendación que estaba esperando, el cual es zapata cuadrada con un ancho de 0,8 y una profundidad de 0,8. Para que me devuelva esta recomendación, el programa entra en este bloque de zapatas, el cual empieza con un ancho de 0,8 y va aumentando de 0,1 en 0,1 hasta
5 metros, que es la condición que se le puso. Se calcula la carga aplicada y la carga segura. Y la condición necesaria para poder tener el ensanchamiento es que la carga aplicada sea menor o igual a la carga segura, que en este caso el programa determinó que 0,8 es la capacidad portante suficiente para que se pueda cumplir la condición. En el gráfico vemos una relación de capacidad versus el ancho de cimentación, el cual vemos que la carga aplicada está por debajo de la capacidad segura. Y ambos se cortan justamente en 0,8, que es lo que nos dio el programa, que es el ancho suficiente que puede soportar esta carga. Para el siguiente ejemplo, el usuario va a ingresar, por ejemplo, una zapata y el programa le tiene que recomendar una cimentación distinta a la ingresada. Por ejemplo, en este caso, voy a esperar que me recomiende un pilote con los datos que voy a ingresar. Que, por ejemplo, van a ser tipo de suelo 3, una carga de 2000 kN y una cimentación inicial de zapata circular. Se ejecuta el programa, me devuelve el gráfico y me da la recomendación, que es justamente la que estaba esperando, que la zapata con un ancho de 3,30 está sobredimensionada y se recomienda utilizar un pilote con diámetro 0,5 y y largo de 17,90. El programa, para que me tire esta recomendación, entra en este bloque de zapatas, que como ya expliqué en el ejemplo anterior, va ensanchando hasta encontrar la zapata más óptima, que en este caso se encuentra recién en 3,3 de ancho. Técnicamente se cumple la condición, pero es muy grande y poco práctica. Por eso es que el código propone una alternativa más eficiente, que son los pilotes, el cual se ejecuta en este bloque, ya que nuestro ancho es mayor a 3. Y el programa me propone la solución de pilotes. Se hacen los cálculos y se encuentra que el pilote también puede soportar la carga dada con un diámetro de 0,5 y una profundidad de 17,9. En el gráfico podemos ver que la zapata cumple, pero recién con un ancho mayor a 3, lo cual nosotros habíamos limitado para que no sean tan grandes. Por eso es que el programa nos da como una recomendación pilotes, por razones de constructibilidad y economía. Para el último ejemplo, queremos que el programa nos devuelva que la cimentación ingresada no es viable. Para eso podemos, por ejemplo, elegir el tipo de suelo 1 con una carga muy grande de, por ejemplo, 5000 y una cimentación tipo pilote. El programa nos devuelve lo que estábamos esperando, que la cimentación no es viable con los parámetros ingresados y que se deben considerar otras opciones como mejorar las propiedades del suelo o usar otro tipo de cimentación que no están contemplados en este programa. Para que el programa me devuelva esto, entra en este bloque de pilotes, el cual va viendo entre el rango de diámetro de 0,4 hasta 1,1 y una longitud que tiene que ser menor o igual a 20. Pero como en ninguno de los casos se cumple estas condiciones para pilote, para la carga de 5000 se contempla que no hay una solución viable para los tipos de cimentaciones contemplados en este programa. Y se devuelve el mensaje de no se encontraron soluciones viables con los tipos disponibles. Eso es todo, muchas gracias.